mucha complicación. Principalmente lo que tenemos que saber diferenciar es el proceso, la fisiopatogenia de la fiebre, cómo ocurre la fiebre, que va a estar dado, como mencionamos, por moléculas pirógenas y por moléculas exógenas. Entonces, eso va a ser parte del proceso de la fisiopatogenia de la fiebre, que va a ser importante diferenciar cuáles son las moléculas pirógenas endógenas de las moléculas pirógenas exógenas. Menciona Griselda, muy aparte de lo que dijiste, donde entra el diagnóstico del viajero. Creo que en eso te estás refiriendo a la diarrea del viajero, porque eso es parte del síndrome diarreico, pero también es una patología que va a cursar con fiebre como una de sus características. La diarrea del viajero va a estar ocasionada por la E. coli enterotoxigénica, que va a ser una bacteria que va a encontrarse principalmente en las comidas, y es bastante común que las personas que suelen viajar hacia zonas endémicas, por ejemplo Centroamérica, Sudamérica, y provengan de otros países como puede ser Europa, que tienen unos hábitos alimenticios muy diferentes a los nuestros, van a estar en riesgo de poder adquirir esta bacteria y de desarrollar la diarrea del viajero, que es causado, como les mencionaba, por la E. coli enterotoxigénica. Ahora voy a ir mencionándoles unas preguntas. Si ustedes conocen las respuestas, las mencionan en los comentarios, y si no, pues les daré yo las respuestas para ir avanzando y para ver más o menos qué pueden ser las preguntas que nos pueden mencionar en el examen. Bien, la primera pregunta es cómo se produce fisiopatológicamente la fiebre, o sea, cuál es el mecanismo fisiopatológico de la fiebre. Eso lo mencionaba durante la explicación, así que si alguien tiene una idea, lo puede comentar, y si no, pues les daré la respuesta también para que lo tengamos claro todos. Gracias a las personas que se van uniendo y a las personas que han dado like, a las personas que han donado. Muchas gracias a todos. Entonces, les repito la pregunta: ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de la fiebre? O sea, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo para que se produzca la fiebre? Si alguien tiene una idea, lo puede mencionar, y si no, también lo pueden decir y damos la respuesta para avanzar. Bueno, de manera sencilla, la fisiopatología de la fiebre se puede resumir en que las prostaglandinas van a aumentar el AMP cíclico, y eso va a generar un aumento en el ajuste hipotalámico. Entonces, la fisiopatología de la fiebre se reduce en eso. Las prostaglandinas, principalmente la prostaglandina E2, aumenta el AMP cíclico y genera el cambio en el ajuste hipotalámico. Ahora, ¿qué tipo de bacterias son altamente pirógenas por sus lipopolisacáridos? Esto lo mencionamos un poco con la pregunta que hizo Griselda acerca de la E. coli enterotoxigénica. ¿Qué tipo de bacterias son las que más producen fiebre, las que son pirógenas? Y esto es debido a que tienen una pared de lipopolisacáridos. En este caso, la respuesta es las bacterias gram negativas. Como les mencioné, por ejemplo, la E. coli enterotoxigénica es una de estas bacterias que va a producir fiebre y es altamente pirógena. Entonces tenemos ya dos preguntas. Una es el mecanismo de la fiebre, que es el aumento del AMP cíclico por las prostaglandinas, que cambia el punto de ajuste hipotalámico. Y el segundo es cuáles son las bacterias que más producen fiebre. Son las bacterias gram negativas por su pared, que es de lipopolisacáridos. Tenemos ahora cuáles son o cómo diferenciamos las infecciones virales de las infecciones bacterianas. En el caso de la fiebre, ¿verdad? ¿Cómo vamos a diferenciar una fiebre infecciosa de origen viral
con una que es de origen bacteriano. Para esto vamos a requerir los análisis del estudio clínico. Cuando se produce una infección bacteriana, vamos a encontrar aumentados los neutrófilos, mientras que cuando se produce una infección de tipo viral, se van a encontrar aumentados los linfocitos. Esto es debido a la fisiopatología que presentan cada uno. Seguimos. Tenemos un caso clínico, se los voy a leer y le vamos a dar respuesta. Menciona, ¿qué diagnóstico sospecharían ustedes en un paciente con fiebre de 40 grados centígrados, cefalea intensa, lengua saburral, bradicardia relativa, plaquetopenia y leucopenia? Les repito, ¿cuál creen que sería el diagnóstico para un paciente con fiebre de 40 grados centígrados, cefalea intensa, leucopenia, plaquetopenia y bradicardia relativa? Esto es algo que lo mencionaba el libro también. Y antes de dar la respuesta, vamos a explicar brevemente qué es la bradicardia relativa. Tenemos que la bradicardia relativa es el incremento, normalmente cuando se produce la fiebre, debido al mecanismo que ocurre en nuestro cuerpo, el aumento en la temperatura tiene que conllevar un aumento en la frecuencia cardíaca, que se menciona que por cada 0.1 grados centígrados se aumentan alrededor de 10 palpitaciones, ¿verdad? Entonces, en un paciente con 40 grados centígrados, lo esperado debería ser una frecuencia cardíaca de entre 120 a 140. Pero bradicardia relativa es que el paciente presenta una fiebre de 40 grados centígrados, pero tiene una frecuencia cardíaca de 90 palpitaciones por minuto. Ya tenemos ahí las respuestas. Menciona Michelle Bertrand, que no es familia mía, pero ese apellido que yo. Y Ali, la fiebre tifoidea, exactamente. La fiebre tifoidea tiene dos características muy importantes, que son la bradicardia relativa, que es lo que estábamos explicando, y también el incremento de la temperatura, que suele ser muy elevado, llegando hasta 40 grados centígrados. Así que esa es otra pregunta que ahí la pueden ir anotando. Ya tenemos 4 preguntas. El mecanismo de la fiebre, el aumento del AMP cíclico por las prostaglandinas G2. Luego teníamos el tipo de bacterias que son altamente pirógenas, son las bacterias gram negativas por su pared de lipopolisacáridos. Tenemos luego cómo diferenciar una fiebre de origen viral de una fiebre de origen bacteriano. Esto lo vamos a hacer mediante el análisis clínico de los exámenes de laboratorio. Para bacterias se incrementan los neutrófilos, es decir, va a haber una neutrofilia, mientras que para virus va a haber un aumento de los linfocitos. Y la otra pregunta era el caso clínico de un paciente con fiebre de 40 grados centígrados, cefalea intensa, bradicardia relativa y leucopenia con plaquetopenia. Y el diagnóstico es fiebre tifoidea. Ahora pasamos con otra. ¿Qué virus causa fiebre con leve rash, conjuntivitis y artralgias? Les repito, rash, conjuntivitis y artralgias. Estamos hablando de una enfermedad que es bastante común en nuestra región, que está causada por un vector que transmite la infección por medio de la picadura y que tiene 3 diagnósticos diferenciales que son muy importantes, que se deben de mencionar. Les repito la pregunta: ¿cuál es el diagnóstico para una persona que presenta fiebre leve con rash, con conjuntivitis y artralgias? Mencionan dengue en los comentarios. Ya van 3 personas que mencionan dengue. Vale, aquí vamos a dar una breve explicación. La respuesta no es dengue, a pesar de que se pueda confundir con dengue. Mencionó alguien Zika. Justamente la respuesta es Zika. ¿Y cómo vamos a diferenciar dengue de Zika y de chikungunya? Principalmente por la clínica. En el caso del dengue, la persona va a presentar una fiebre que no va a ser muy elevada y la característica va a ser que va a presentar dolor retroocular. La persona refiere a un dolor detrás de los ojos. Entonces, esa es la característica principal del dengue, un dolor retroocular. Para el Zika, que es la respuesta de la pregunta que hicimos, la persona presenta conjuntivitis.
Además que la fiebre suele ser más intensa que en el caso del dengue. También se va a presentar mialgias y en algunos casos artralgias, aunque no tan intensas. Pero la principal para distinguir dengue de Zika va a ser el dolor retroocular para el dengue y la conjuntivitis para el Zika. ¿Cómo las diferenciamos de la chikungunya? La chikungunya normalmente se le conoce en nuestro país como la fiebre quebrantahuesos. Eso es principalmente porque genera sobre todo artralgias y mialgias, pero las artralgias suelen ser bastante intensas, incluso pueden llegar a presentarse meses después de que la persona ya cursó con la enfermedad. Entonces ese es como el diagnóstico diferencial entre las tres enfermedades que estamos mencionando. Dengue va a presentar dolor retroocular y una fiebre moderada. Zika va a presentar conjuntivitis y una fiebre más intensa, y en el caso de chikungunya va a presentar una fiebre intensa, pero la principal característica es que presenta una artralgia muy intensa, por eso se le conoce coloquialmente como fiebre quebrantahueso. Pasamos con, si menciona que el dolor retroocular es característico de dengue, exactamente, eso es lo que estábamos mencionando. Vamos con otra pregunta, y esto es algo que estuve mencionando mucho. Las citoquinas son pirógenos exógenos, ¿verdadero o falso? Las citoquinas son moléculas pirógenas exógenas o endógenas. ¿Qué creen ustedes en ese caso? ¿Es verdadero o es falso? Si lo saben, lo comentan por ahí, o si quieren adivinarlo también, y si no, pues damos la respuesta más adelante. Las citoquinas. Recuerden que las citoquinas son la interleucina 6, la interleucina 1 alfa, la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Menciona Alexandra Mejía, falso. Vamos a ver si alguien más se anima ahí a contestar. Y ya le vamos a decir a Alexandra si está en lo correcto o no. Vale, repetíamos, las citoquinas son moléculas pirógenas exógenas, ¿verdadero o falso? Mencionan 2 personas verdadero y 1 falso. Vamos a ver si alguien más se anima a decirnos si es verdadero o falso. Falso, vale. Ale y Priscila mencionan que es falso y están en lo correcto. Las citocinas, que como les mencionaba son las interleucinas y el factor de necrosis tumoral alfa, se producen dentro de nuestro cuerpo. Esas son moléculas que se producen como respuesta a los pirógenos exógenos, que van a ser el patrón de reconocimiento de daño tisular y las moléculas de patrón de reconocimiento asociados a patógenos. Cuando una bacteria, por ejemplo, ingresa a nuestro cuerpo, ella lleva proteínas, por ejemplo, en su pared celular lleva proteínas. Cuando nuestro cuerpo, por medio de los macrófagos, reconoce esas proteínas, va a detectar a las moléculas asociadas a patógenos de patógenos y se van a producir las citocinas, que son dentro de nuestro cuerpo. Así que esa es la diferencia. Tenemos la siguiente, que menciona ¿qué enfermedades podemos sospechar en un paciente con fiebre aguda y tos seca? Esta es un poco tirando un poco a la época actual, del contexto de la pandemia, de las personas que presentaban fiebre aguda y tos seca. ¿Cuáles podrían ser los diagnósticos que estas personas pueden presentar? Fiebre aguda y tos seca. ¿De qué sospecharían ustedes? Mencionan ahí COVID, puede ser uno de los diagnósticos. Era bastante común. COVID también lo mencionan. Y justamente el COVID, por el contexto de la pandemia, pues ha sido uno de los diagnósticos que más alerta ha generado. Hola Ashley. Como les mencionaba, el COVID es uno de los diagnósticos a los cuales estamos muy expuestos aún incluso en estos días. Y tenemos la siguiente pregunta.
¿Qué enfermedades cursan con plaquetopenia? ¿Qué enfermedades cursan con plaquetopenia? Es decir, que las plaquetas están muy disminuidas. Hay una enfermedad que es muy característica de presentar plaquetopenia, principalmente cuando la persona ya lleva varios días con la enfermedad y el periodo de fiebre ya pasó, está disminuyendo y se presenta la plaquetopenia. Menciona Salma el dengue, y justamente tenemos dos enfermedades que pueden presentar plaquetopenia y fiebre, que es el dengue y también el COVID-19. Se mencionó mucho que presenta la plaquetopenia. Y tenemos la última pregunta de fiebre, que es: ¿qué tipo de fiebre es característica del paludismo? El paludismo es una enfermedad que es endémica de nuestra región. ¿Qué tipo de fiebre es característica del paludismo? Esta es una que les mencioné también durante la explicación y pusimos un dibujito ahí para que lo recordaran. Pusimos un animalito para que recuerden ese tipo de fiebre. Si alguien sabe por ahí, el paludismo tiene un patrón febril característico que, bueno, les voy a decir, también el linfoma de Hodgkin presenta ese patrón febril que es bastante característico. Si alguien lo conoce por ahí, lo puede mencionar. Gracias a los que le dan like y a los que donan. Ahí ya llevamos un ratito, ya de broma en broma ya vamos como para 40 minutos, algo así. Y bueno, les daré la respuesta entonces. En este caso, la terciana, no es la terciana, pero se parece. Es la fiebre de Pell-Epstein, la que mencionábamos, que tiene un periodo de 4 a 5 días con fiebre y luego 4 o 5 días sin fiebre. Esa es la fiebre de Pell-Epstein y es característica tanto del paludismo como del linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin.